Llevo 3 meses viviendo en Palomino, el primer pueblo de la Guajira colombiana. En el capítulo anterior les mostré un poco sobre mi vida en Palomino, cómo trabajo vendiendo artesanías en la playa y lo que le digo a la gente cuando vendo. Y finalmente les mostré un poco de mi visita a una playa cercana llamada Mendihuaca. En este capítulo les recomendaré restaurantes de Palomino y les mostraré el tubing por el río Don Diego. También les mostraré mi casa, una casa típica palominera, con un pequeño patio. También les mostraré cómo es el sistema de agua de la mayoría de las casas de Palomino. Hola, aquí voy yendo para la playa de Palomino. Vengo de almorzar en un restaurante súper rico que me encanta, que se llama Siete Mares, y se los recomiendo a full. Y bueno, hay varios que son buenos aquí, como Casa Cocot, Suá Juntos, El Turco, Shawarma, Apicleta. Bueno, ahí están como para que tengan una idea de algunos restaurantes deliciosos. Chiniu también, obviamente ese hotel delicioso. Y ya les estaré hablando más de hoteles. Por ahora pues les cuento que estoy por aquí en la playita vendiendo. Por eso que me estoy riendo. Ahí van pasando mis fans. Voy por la playa, se supone que hay toque de queda ahorita a las 2. Pero me dijeron que no pasa nada, que por ahí no están molestando, entonces voy a ir a ver si puedo vender, porque pues hay que trabajar. Estas son las calles de Palomino para que vean. Pisito de tierra, sombrero guayú. Estos sombreritos venden aquí como por 40.000 pesos, pero yo por ser artesana, un precio especial, me lo dejaron como en 15. La playa está muy bonita, el clima está muy chévere, está haciendo sol. Está delicioso, así que vengan para acá. Ya les he contado 1000 veces. Tengo una casita, estoy haciendo un jardín, estoy pintando las paredes de mi casita. Está quedando espectacular. Me pinto cada día un poquitico para que la pintada me dure mucho tiempo, porque me quiero demorar mucho pintándolo para que me quede bonito. Aquí viene una amiga, vean, les presento. Francesa. No sé. Hola, hola. No sé, pero después... Y por primera vez en mi vida estoy en una casa. O sea, yo antes estaba hostales, camping, casas de amigos, y estoy agotada como de que los otros me pongan reglas y no, yo me iba a poner las reglas de mi casa. Vamos a bailar. Sí, acá cuando uno va para un lado, para el otro, para un lado, para el otro, y que no sabe por qué la va a pasar, me dice, ¿vamos a bailar o qué? Ah, bueno, y entonces aquí tengo mis propias reglas. Yo le digo qué amigo puede ir, qué amigo no puede ir, con quién estoy, con quién no. Miren, les presento un amigo. Otro participador. Hola. Bien. Vean, ese es un amigo mío que queda justo en la entrada a la playa para que le compre. Y él vende tintos. Bienvenidos. Entonces, Bienvenido a Palomino. ajá, vende tinticos, se levanta a las 5 de la mañana a vender tintos. Y los vende súper baratos. Pues ahorita me encuentro con unos chicos, y les estoy vendiendo artesanías y les digo, oye, yo tengo un blog de viajes, y un Instagram, y un YouTube, y un Facebook. Si quieren, síganme. Y me dicen, ah, ¿tú eres nómada digital? Y yo como, ven. No me ven vendiendo esto. Si fuera nómada digital, no estaría vendiendo artesanías. Y me dicen, ah, entonces eres análoga. Ahorita me he encontrado con unos amigos ahí, míralos. Vienen de Israel, así yo. ¡Ay, Israel! ¡Amo Israel! Mejor dicho, que no les dije sobre Israel. Amo Israel, es que se tratan tan bonitos allá. O sea, todo el mundo me daba hospedaje, hitchhiking, súper increíbles, o sea, brutal. Me tenían que llevar siempre hasta la casa.
a la puerta de la casa y no me dejaban a una cuadra, ni a 1 kilómetro, ni a 2, ni nada. Se desviaban lo que tuvieran que desviar para llevarme a la casa. Divinos, ¿no? Durante mi estadía en Palomino llegaron muchos youtubers e instagramers, entre ellos un par de viajes, creado por Eric Errante y Daniel Vergel. Y también nos encontramos con Viajegrafías. Fue un encuentro afortunado y hermoso. Tuvimos la oportunidad de bajar en tubing por el río Don Diego, o sea, neumáticos de camión que flotan sobre el río, e hicimos una amistad increíble. Bueno, les cuento que estamos en el río Don Diego y vamos a hacer acá un tour para bajar en tubing por el río, en neumáticos. Entonces a mí me han recomendado muchísimo este tour en el río Don Diego porque dicen que el río es muchísimo más clarito y que hay más biodiversidad, según nos dice el guía, que hay tucanes, que hay caimanes, que se ven muchas más cosas y hay menos construcciones al borde, más vegetación, más biodiversidad. Entonces es un poco más caro porque vale 60.000 pesos y el de Palomino vale 40.000 pesos, pero este incluye una lancha que los lleva a uno, que lo sube desde el río otra vez hasta acá, entonces hay que caminar menos y además pues dicen que es más lindo. Vamos a ver y lo vamos a comprobar por nosotros mismos. El paseo en tubing es un recorrido relajante, pues bajas por el río a una velocidad muy lenta. Es recomendable llevar un sombrero y después de un rato cubrirse el cuerpo para no quemarse demasiado. Compartir con instagramers es un plan divertido, pues hacen lindos videos y lindas fotos y siempre están dispuestos a sacar un tiempo para la diversión. Pies. Ay, la transición así. Durante nuestro recorrido vimos monos, vimos águilas y babillas, que son esos pequeños cocodrilos inofensivos. También jugamos a voltearnos y al final del recorrido llegamos a una hermosa playa solitaria. Creo que este recorrido vale la pena porque hay menos gente a tu alrededor, por lo que es mejor para tomarte fotos y para disfrutar de la intimidad con tus amigos y familiares. El plan completo dura 4 horas, comienza más arriba donde se une un río frío con uno caliente. Dicen que por ahí hay más rápidos y es más divertido. Bueno, hemos llegado a la desembocadura del río Don Diego. Es una belleza. Aquí están todos los chicos metiéndose al mar, delicioso. Vean lo que es esto. Mis vecinos están poniendo música, así que se aguantarán el vallenato, como me toca a mí. Igual me parece que el volumen está bien, para lo que se escucha acá. Pero bueno, les iba a decir, aquí en estas matas tengo un maracuyá. Yo toda mi vida había querido tener maracuyá. En estos días estaba lleno de flores. Las flores son un espectáculo. Y vean lo que hay ahora. O sea, maracuyá
hasta para tirar para el techo, o sea, son millones y millones de maracuyás. No sé cuántos puedo contar, aquí, bueno. La mata que había sembrado hace un mes, que era de unas semillitas que tiré de zucchini. Vean lo que es esto. O sea, esta mata está enorme. Vean este tamaño de hojas. No es gigante, espectacular. Y sembré también, vean, esta, sí, esta bebé que ahí va, sí, esta que no ha querido crecer, pero pues no está muerta, no, es como una enredaderita ahí. Les muestro estas chiquitinas que van súper despacio, pero ahí están, y unas piñas. Vean, aquí tengo una piña. Y por acá tengo otra piña. Unas piñas. Y anoche hicimos como una fogatica con unos amigos aquí. Entonces bueno, yo estoy aquí como organizando eso, por ahora dejo que el monte crezca. Esto es una cosa que se llama verbena, que es una mata que sirve para los parásitos, creo. Entonces uno hace como un té y eso le sirve para calmar los parásitos. Allá en la esquina hay un noni. Pinté toda la casa como les dije, aquí está la casita pintada súper bonita. Aquí pues en Colombia estamos súper jodidos con esto de la pandemia. Entonces pues bueno, yo pienso que aquí estoy bien por ahora. Entonces mi casita es una belleza. Entonces con mi bicicletica, o sea, estoy muy acomodada. Entonces vamos a esperar un poquito más que la pandemia se calme, ¿no? Y pues igual estoy que me muero por ir a México, pero yo sé que lo voy a hacer. Hay tiempo, todavía no nos vamos a morir, tiempo tendremos para ir a México. Aunque me quiero ir porque quiero ahorrar, porque es que mi computador se está dañando. Disfruta la fruta y relaja la raja, como dicen en México. Calma, paciencia y en el culo resistencia. Pero en este preciso instante necesito compartir mi felicidad, porque tengo demasiada felicidad, porque miren lo que acabo de instalar. Una llave. Y sale agua, vean, poquita porque es dentita. Vean, sale agua en mi cocina. O sea, tengo llave, puedo lavar las manos con las dos manos, puedo lavar los platos con las dos manos. O sea, esta agüita la recojo para regar las plantas, pero pueden creer, ya tengo una llave, o sea, maravilloso. O sea, ustedes no se imaginan lo que es esta felicidad. Yo me saqué en la casa y como yo no sé si ya les había contado, pero pues vean, yo me baño, aquí tengo un pozo, como ahorita está vacío, tengo que llamar a que me traigan el agua, y tengo una jarrita, entonces yo me baño así, ¿sí? Me echo jaboncito y me enjuago. O sea, es un poco difícil, pero se puede. Pero ojalá pudiera instalar eso aquí también, ¿no? Se imaginan yo con una ducha. ¿Se imaginan? Aquí tengo otro tanquecito. Y ese tanque también. Ahorita voy a llamar a que me llenen el agua porque ya tengo todos los tanques vacíos. Entonces tengo que lavarlos porque miren, en el fondo queda un montón de tierra. Como es agua del río, pues está llena de tierra. Entonces el agua se estanca y lo que queda arriba está limpiecito y acá abajo se ve la tierra. Entonces los últimos poquitos, a veces me toca el último poquito con el que me baño, pura tierra. Pero bueno, estoy limpia y bañada. En el siguiente capítulo les compartiré nuestro paseo al Santuario de los Flamingos en Camarones, Guajira, y donde fuimos en velero a visitar estos hermosos pajaritos, donde encontramos un flamingo enfermo y lo rescatamos para llevarlo a la policía ambiental. También le compramos pulseras a los niños de Camarones, quienes trabajan recogiendo basura y haciendo pulseritas para completar para un plato de comida. Los niños esperaban a que termináramos nuestra comida para comerse nuestros sobrados. En el siguiente episodio les compartiré todos los detalles de este paseo.